juego no sea todo secuencial, pero que lo uses en determinados momentos y en determinados partidos de acuerdo al rival. Okay, the second one I've got up there is a phase play system called mapping. Dice que el segundo es lo que llaman mapping. Okay, now mapping is very similar to sequencing. Dice mapping es muy similar al primero. But what it does is it like sets up islands across the field. Lo que tiene es que generas como islas alrededor del campo, ¿no? So the players know that if they have a map, first ruck is going to be out wide, second ruck in one channel. Básicamente no es que generan islas, es que ya saben a dónde van a ir, pero no es tan perfecto la definición de quiénes son los apoyos, por ejemplo. Saben que el movimiento es, vamos al canal 3 y después el segundo movimiento vamos al medio y después volvemos, o al revés, pero no tienen identificado exactamente el 2, el 4, el 5, ¿sí? Sorry. But the players themselves, they choose on the field how to execute the map. Pero los jugadores son los que en definitiva en la cancha definen quién ejecuta cada cosa. O sea, tienen que leer, bueno, si ya limpiaron el rack ahí, no me voy a meter ahí, ¿sí? O sea, saben a dónde van, pero no tan específico con el número de en la camiseta. Okay, the next phase play structure I've got there is strike plus X phases, or a number of phases. Bueno, el otro es strike, que sería un movimiento de inicio más X fases. And the way we use that is the players have a look on the field, they see where the opportunity is, the space, and they try to score through that opportunity from first phase. Dice que lo que tiene esto es que los jugadores en la cancha miran a la posición, ven dónde puede llegar hasta el agujero, deciden dónde atacarlo y tratan de marcar a partir de esa decisión, de ese movimiento. Once they've done that phase, una vez que hacen esa fase, they may have a 2 or 3 phases organized, highly structured off that first strike. Dice que después de hacer esa primera fase seguramente tengan 2 o 3 fases adicionales que vienen después de eso ya más o menos organizadas. Okay, the next one there we have strike plus starter moves. La próxima es lo mismo, strike más movimientos de comienzo de juego. And with that it's the same thing, we have a look at where we're going to start. Es lo mismo, ven a ver dónde van a empezar. And then we regenerate from that ruck. So we may slow that ruck down so we can get all our people into position. Ok, bueno, acá teóricamente hacen una primera puntada, ese rack hasta puede llegar a ser que lo lentezcan para organizarse de nuevo y de ahí arrancan. What do I mean if I say regenerate? What do we mean by regenerate? ¿A qué me refiero cuando habla de recircular, digamos, rearmar? Acá usamos recircular. O reciclar, perdón, reciclar. ¿Cómo? To change the speed of the ball, to recreate the momentum, like when the ball is slow, right. You have to restart again. Okay, restart again. So what is the principle we're trying to achieve? ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo que estamos buscando con eso? To see the weakest point on the position. That's great. We've seen the weakest point in the position. But what is the principle? What are we ¿Cuál trying es to el achieve? principio? ¿Qué es lo que estamos buscando? He's talking about the reorganization attack. Yeah, he's okay. Yeah, that's good. But what I want to know is, remember the principles Pero él habla de are the most important things él habla in de our los attack. principios. Which principle? To win the game line again. Exactly. So it's to win the game line again. So it's go forward. Ir para adelante, otra vez volver a ir para adelante. Principio habla. So if we have a slow ruck, Sí, we don't get good quick ball, then we have to have a system, a phase play system that will win the game line again. Entonces si tenemos un rack lento, bueno, el principio lo que dice es, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Volver a ganar la ventaja y volver a ir para adelante. Okay, so I guess the key thing, the key point I'm trying to make is we always think back to the principles. Dice que lo que él dice es, siempre volvamos a los principios. No que estamos hablando de los métodos y nos olvidamos del principio, es ganar la ventaja e ir para adelante. Okay, the next one we have is directional play. El próximo es esto, es juego direccional. So our phase play may be all moving one way. Por ejemplo, a botar el lado.
So all the players know exactly where they're running to. Todos los jugadores saben para dónde tienen que ir. We may have a situation where we call a 21, where it's 2 one way and then swing back. Por ejemplo, un movimiento que se llama 21, que sabes que el 2 es 2 movimientos a la derecha y el 1 es volver para la izquierda. Okay, in the next phase play system, we've got there's group and spread. El otro es el en grupos o divididos, spread es abrirse. Okay, and that's a simple phase play where if you start with the scrum, for example. What are you talking about? Group spread, yeah. Okay, por ejemplo, empezás con un scrum. What you have to start off with is 18 players all in a small area, with the 2 forward packs and the 2 half packs. O sea, arrancás de donde hay 18 jugadores en un área chiquitita. So that's the grouping, and what we try to do then is just spread the field, so we get the ball maybe to the far side of the field. Okay, la idea de ahí es empezar a abrir a los jugadores, entonces de ahí te vas a un canal 3 y empezás a abrir la defensa. So we stretch and stress the defense. Abrís y estirás bien la defensa. Okay, and then if we can't break through, then what we do is we try to gather the opposition defenders all into one area again. Y dice, bueno, que si no llegan a quebrar, el movimiento no es exitoso, la idea es volver a concentrarlos de nuevo en una zona chica, digamos. And how do we gather? ¿Cómo podemos obtener eso? What, to regroup the opposition? Okay, how do we regroup and gather the opposition into a small area again? ¿Cómo hacemos para que una vez que fuimos al canal 3 no quebramos y después queremos que la defensa se vuelva a juntar? Pick and go. Beautiful. So we can go to a pick and go, a maul, short runners, corredores cerquita. And as soon as we've gathered the defense, okay, then we spread it again. Y tan rápido como vemos que la defensa se juntó de nuevo, volvemos a sacar la pelota. Okay, and the last one I've got down there is play what you see. Y el último es jugar lo que ves. And I think that lo que tenés enfrente. If you can get a team to play what they see, then they're a very good team. Dice que si tenés un equipo que puede jugar a eso, es un excelente equipo. Okay, and I think play what you see is probably the hardest thing to coach. Y entrenar un equipo, lograr que un equipo tuyo juegue a eso, es una de las cosas más difíciles de lograr. Okay, what do you think one of the most important thing that you're coaching if you're using play what you see? Dice, ¿qué es lo más importante para ustedes como coach si estás entrenando un equipo que juega a eso? Decision making. Decision making, yeah. What are the decisions based on? ¿En qué están tomadas las decisiones? How you handle and you resolve the breakdown area. Yeah. Once. What else? ¿Qué más? Exactly, it's vision. And that's a very hard thing to coach. Very hard thing to coach vision, but it's something that if you can get all your players seeing the game through one set of eyes, then they can do amazing things. Básicamente dijo que la visión es todo y que es lo más importante, que es lo difícil de hacer, que tu equipo aprenda a mirar para adelante. You know, on a rugby field, where do most people look? Where do most players look? En una cancha de rugby, ¿dónde generalmente miran los jugadores? A la ball. They do that. They look at the ball, so looking like that. Okay. Where do I want them to look? Dicen que generalmente están así, mirando la pelota. ¿Dónde queremos que miren? Yeah. Front. Good. How am I going to see space if I'm looking at the ball like this? ¿Cómo voy a mirar y cómo voy a encontrar espacios si estamos mirando siempre para la pelota? So we have to try and train our players to look up. I think Tana talked about that as well. Que hay que tratar de entrenar a nuestros jugadores a que se acostumbren a mirar para adelante, y eso ya Tana lo dijo antes. Okay, just do a quick little activity. What I want them to do is put their left hand up there with their thumb. Una actividad, dice que pongan su pulgar para arriba de la mano izquierda. Okay, everybody. Todos. All together now. Okay, now the right hand. Y ahora la derecha. The right hand. Okay, I want them to look at their left thumb. Just look at. Miren a la izquierda. Focus on the left thumb. Concéntrense en el dedo izquierdo. Okay, just put their arms out just a little bit wider. Ahora hagan lo mismo para el derecho. When I say change, I want them to look at their right thumb. Cuando les diga ya, o sea, tienen las dos manos. Cuando les diga ya, van a mirar a la derecha. And change. Change.
ya, change, ya, change, ya, change, ya, change, ya, change. ya. Beautiful. Looks like Muy they're bueno. watching a table tennis game. Un partido de tenis. Hey, but the key thing is, what was I doing while you were doing that? ¿Qué estaba haciendo él mientras ustedes estaban haciendo lo de mirar los dedos? Okay, how many people saw what I was doing? ¿Alguien vio lo que estaba haciendo él? Okay, good. He says that there's one over there. Okay, there's a few. But see, what happens to our players, if there's a rugby ball on the field, they look like this. They look at the ball, they catch it, and they pass it. Okay? Dice eso es lo que pasa en una cancha. Obviamente dice, ¿quién estuvo mirando? Mientras ustedes estaban haciendo así, ¿quién lo estaba mirando a él? Bueno, eso es lo que pasa en la cancha. Los jugadores agarran la pelota, la pasan y se quedan mirando la pelota. And they never ever see what's in front of them. Y nunca empiezan a mirar lo que tienen enfrente. Okay? So the thing is, what we need to train our players to do is just a change in what they do with their eyes. Entonces lo que tenemos que tratar de entrenar con nuestros jugadores es que empiecen a cambiar lo que hacen con sus ojos. If we can teach them that their primary vision is out here in front of us. Se dice que hay que enseñarles que la principal visión que tienen que tener es estar mirando para adelante para ver qué tienen enfrente. See, so while I'm looking out here, I can still see Diego out of my peripheral vision. Entonces, mientras él los mira a ustedes, de alguna manera con la visión periférica me sigue viendo a mí o al que está al lado. So if we can teach players to do this, Si podemos enseñar eso a los jugadores and then a quick look back at the ball, y hacer una ojeada a la pelota, but our primary vision is there, pero el foco está enfrente, then it will be a lot easier for them to find the space. va a ser mucho más fácil para encontrar espacios. Okay? Rather than the alternative, which a lot of players will do, is they'll just keep looking at the ball like this. Pero bueno, la mayoría siempre está mirando para la pelota. We're going to do some activities outside soon with some young players. Vamos a hacer un par de actividades afuera con algunos chicos jóvenes. And what I want you to think about, have a look at all the players' eyes. Y dice cuando vayamos ahí, miren a los jugadores y miren a dónde están mirando. I am sure you will see that all these young players will spend all their time looking at the ball. None of them will be looking up. Dice que se van a cansar de ver a los jugadores que están mirando para adentro en vez de mirar para adelante. Okay. Question? Cuando vas a enseñar al jugador a tener esa visión periférica, ¿cuál es el orden? Perdón, cuando uno le enseña al jugador a tener la visión periférica, ¿cuál es el orden que decimos muchas veces en algunos cursos, charlas, te dicen no hay que quitar la vista de la pelota después del adversario, ver el espacio? ¿Cómo se recomienda la enseñanza? Primero el adversario, el espacio, lo que estabas hablando recién. Well, he says that normally here we are always talking about look at the ball, just for catch and pass and that stuff. And Tana before talked about time and space. So it's how do you teach that? Because it's a mix between time and space plus the vision, the peripheral vision plus the ball. How do you teach that? Like what kind of stuff you do? You know? What we'll do is we're going to do some activities outside, and we'll show you some of the activities we might use to try and develop vision and time and space. The key thing is if I can see space early, then I can use it. Okay, if I don't see it early, then it's very difficult for me to do something. Dice que ahora vamos a ver un par de esas cosas ahí, pero que claramente dice si el espacio no lo veo antes, no lo voy a usar. Si cuando vi el espacio ya es tarde, no lo puedo usar nunca. Lo ideal es ver el espacio primero. El espacio del adversario y la pelota. Y una cosa así, exactamente. Pero con esa visión periférica de, bueno, veo el espacio, pero ya también estoy ojeando para la pelota. La toma de decisión va a ser I mean, and the other thing is, Darren's just said up here, as Tana said, train the basics, like your catch and pass, all the simple things, and then in your drills you start doing them under pressure. Bueno, como decía, como ahí acotaba Darren y un poco lo decía Tana, esto es que en todos los niveles practican las destrezas básicas. La diferencia es con la presión o con la intensidad que lo haces. Lo que hacen los chicos a lo mejor sin oposición, después le metes oposición y después más oposición. Pero las destrezas básicas las practican siempre.